Buenas tardes con todos presentes. Siendo las 3 de la tarde del día martes 19 de agosto, vamos a escuchar y evaluar el trabajo para titulación profesional por la modalidad de tesis del bachiller Nils Henry Cano Félix. El trabajo es el siguiente: análisis comparativo de las obstrucciones de aceites y grasas entre las tuberías de PPR y PVC durante el transporte de aguas residuales grasos. Señor Cano, tiene usted 40 minutos para hacer su exposición. Puede iniciar. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy voy a exponer el tema de tesis, análisis comparativo de las obstrucciones de aceites y grasas entre las tuberías de PVC y PPR durante el transporte de aguas residuales grasos. Bien. Como problemática tenemos que las grasas al enfriarse se adhieren a las paredes de las tuberías, generando obstrucción en las mismas. Esta problemática genera varias consecuencias, las cuales podemos justificar como los atoros y los aniegos, debido pues a las obstrucciones de las grasas que se generan en el interior de los colectores. La reducción del diámetro eficaz o diámetro útil de los colectores de desagüe. Asimismo, también se generan mayores costos de mantenimiento a las tuberías de desagüe, debido a que estas, al tener un tiempo de vida útil posiblemente, considerando por ejemplo de 10 años, debido pues a las grasas que quedan impregnadas en las paredes internas, podrían pues tener una vida útil pues mucho menor. Asimismo, también hay una problemática en el sistema de bombeo, ya que las bombas sumergibles, que obviamente no operan pues de manera intermitente, van a necesitar mayor potencia, con mayor fuerza, bombear las aguas residuales grasos para llevarlos pues al colector municipal. Como las bombas no operan de manera intermitente, en los momentos en que está apagada la bomba, las grasas se enfrían dentro de las paredes de las tuberías, generando pues adherencia en las mismas, obstruyéndolas, disminuyendo el diámetro útil y haciendo que la bomba bombee con mayor potencia o mayor fuerza. Como antecedentes investigativos tenemos dos investigaciones, la primera se titula Acumulación de FOG en los sistemas de alcantarillado, estudio exhaustivo de experiencias de los municipios escandinavos. FOG es la palabra en inglés que significa Fat, Oil and Grease, que es grasa, aceite, grasa. En este estudio se ha hecho una encuesta a varios municipios, tanto de Noruega y Suecia, para poder determinar cuál es el impacto que las grasas generan en los colectores de desagüe. Y en los resultados se ha tenido que el 80% de los encuestados en los municipios han determinado que una de las problemáticas es pues justamente el pump station, que son las estaciones de bombeo. Asimismo, también hay una problemática en los blockades, que significa bloqueos en los colectores de desagüe, y en el flushing, que significa lavado o sistemas de mantenimiento. Solo 20% ha determinado que hay problemática en la planta de tratamiento, problemática en la corrosión de las tuberías de desagüe, y otros que dicen que no impacta. Asimismo, tenemos otra investigación que se titula Elucidación del mecanismo de obstrucción en tuberías de alcantarillado por deposición de ácidos grasos y sólidos en suspensión. En esta segunda investigación, lo que se hizo fue simular un agua residual graso, juntando grasa y agua, tanto saturadas como insaturadas, las grasas, haciéndolo pasar por una tubería no plastificada, que simula una tubería de PVC con un diámetro de 2 pulgadas, para evaluar en qué tiempo se genera pues una adherencia de las grasas al interior de las tuberías. Y en los resultados se ha determinado que en un intervalo de 24 horas se ha generado pues una adherencia de las grasas al interior de la misma tubería. Ahora, en el desarrollo del presente trabajo, lo primero que he tenido que fue hacer una visita técnica al comedor universitario y a algunos restaurantes de frituras para poder adquirir pues la muestra de grasa que voy a utilizar o que he utilizado en el presente experimento. Con respecto al comedor universitario, por medio de una solicitud dirigida al economista Santiago Manuel Kerrin León, se ha solicitado el permiso para hacer una visita técnica, asimismo para poder adquirir las grasas que éstas generan y son llevadas a la trampa de grasa del comedor universitario.
Asimismo, también se ha visitado pues el comedor de Sutuni, lo cual amablemente nos ha proporcionado también los aceites quemados de las frituras. Con respecto a los restaurantes para frituras, he obtenido de dos puntos, que un restaurante de frituras se encuentra pues cerca de la avenida 2 de Mayo y otra cerca de la avenida Las Flores Primavera, que es el lugar pues donde mi persona reside. Todas estas grasas pues los hemos unido y le hemos llevado pues a un punto inicial, que es una batea roja, que en un momento lo voy a mencionar. Ahora, con respecto a la selección del ambiente de trabajo, mi persona ha decidido hacer en la azotea de la facultad, debido a que era un lugar mucho más amplio, mucho más abierto, y por medio de la carta de oficialización del plan de tesis es la que pude acceder pues con permiso del señor decano a este espacio. Ahora, inicialmente la investigación iba a ser con tuberías de PVC y PPR, pero se ha decidido ampliar la investigación a las tuberías de polietileno y cobre para poder también evaluar cuáles son los impactos de las aguas residuales grasos en estas dos tuberías también. La longitud que se ha medido es de 3 metros lineales para poder evaluar con mayor precisión pues cómo se adhieren las grasas en las paredes de las mismas, y el diámetro mínimo escogido fue de 2 pulgadas debido a que es el diámetro mínimo que se utiliza en las instalaciones sanitarias para desagüe. Acá justamente se ve la batea. Esta es la batea la que he utilizado para que sea como fuente inicial, donde van a estar las grasas inicial como un afluente, y a ella se le ha hecho pues cuatro agujeros donde serán instaladas las 4 tuberías. También se han instalado pues medidas rompeagua para evitar cualquier tipo de filtración de cualquier tipo de líquido. Ya. En la instalación del sistema de tuberías se han utilizado varios instrumentos, varios accesorios, por ejemplo, pues la cinta teflón para unir las tuberías de PVC pues con las válvulas de PVC, también pues las bridas rompeagua, como ya había mencionado, las uniones universales, y con respecto a la tubería de cobre, la tubería de PPR y polietileno, se ha utilizado un accesorio de transición, que es el adaptador. Un adaptador de polietileno para la tubería de PPR y HDPE, y un adaptador de cobre para la tubería de cobre. Una vez instalada nuestro sistema de tuberías, lo que se ha procedido a hacer es la verificación de semejantes condiciones de caudal, por lo cual se ha hecho una primera simulación con agua para poder medir el volumen de agua que en cada una de estas genera en un mismo intervalo de tiempo. La condicional era que los caudales sean las mismas, o sea, mismas condiciones de caudal. Y justamente ahí se puede ver un cuadro de validación de caudales en donde la diferencia de volúmenes es menor a 2 litros en cada una de ellas, y con ya es la validación de caudales, la validación de las mismas condiciones de caudal, ya pudimos proceder pues con las simulaciones con grasa. De por sí agradezco a los compañeros Daniel Cordero, Juan Cotera, Jimmy Pacotaipe y Ronald Palacios por ayudarme en este proyecto debido a la magnitud de problemática que generaba, pues, ¿no? Poder llenar pues las bateas, los baldes y hacer las mediciones con cronómetro y los baldes para llenar de agua. Ahora, con respecto a las simulaciones de grasa, lo que se ha procedido a hacer es justamente, como había mencionado, todas las grasas, tanto del comedor universitario, el comedor Sutuni y los 2 restaurantes estudiados, se ha llevado pues a una batea color rojo, la batea común, y de ella se ha procedido a sacar muestras de grasa para poder llevarlos pues a la batea azul, que justamente, como mencioné, es la fuente que funciona como afluente, y hacer las simulaciones. Inicialmente se pensaba hacer las simulaciones al mismo tiempo, las 4 tuberías al mismo tiempo, pero debido a que las 4 tuberías estaban muy juntas y los baldes chocaban entre sí, se ha pues ya determinado hacer pues las 4 tuberías pues de manera independiente, pues empezando pues con el polietileno, de ahí siguiendo con el cobre, el PPR y al final el PVC y al final el PPR. Con respecto a la temperatura del agua residual graso, se ha medido la temperatura con un termómetro electrónico para evitar cualquier tipo de fallo humano, de error humano, al momento de medir con un termómetro de mercurio. Y justamente ahí se ve pues un cuadro en donde se puede ver la temperatura media en la que se ha evaluado cada una de las simulaciones en los materiales ya establecidos. El HDPE, o sea, la tubería de polietileno, se ha medido pues
en los meses de octubre más o menos, cuando aún ya estaba finalizando el invierno. Y las últimas tuberías, que son las de PVC y la de PPR, se ha medido en el mes de noviembre, cuando ya estaba iniciando pues el verano. Ahí se puede ver pues que las temperaturas son diferentes. Justamente la primera que se utilizó fue el polietileno, una temperatura media de 18.4 grados Celsius, y las últimas tuberías estudiadas, que son la del PVC y la del PPR, una temperatura media de 24.5 grados Celsius y 27.65 grados Celsius. Ahora, en la metodología del laboratorio se ha utilizado el método gravimétrico de la metodología 5520B, que justamente nos enseña o nos explica que para poder extraer la grasa de un agua residual graso necesitamos un solvente apolar. Debido a que las grasas son sustancias apolares, necesitamos un solvente apolar, que en este caso es el hexano. Algunos optan por utilizar también otro tipo de sustancias como el pentano, pero justamente la finalidad es que esta sustancia polar pueda absorber o sustraer toda la grasa sacada pues, de la muestra de agua residual graso. Luego esta sustancia polar, como el hexano, es evaporada a 60 grados Celsius en un baño María para luego quedarnos solamente con la grasa. Esa grasa lo pesamos entre el volumen obtenido en la muestra de agua residual graso y tendríamos la concentración de aceites y grasas en gramos por litro, que son las unidades con las que se trabaja en la concentración de aceites y grasas. Ahora, los resultados de nuestro laboratorio, justamente en base a esta metodología, lo tenemos a continuación. Tenemos para la tubería de polietileno, que en la simulación 0, o se podría decir pues al inicio del experimento, hemos iniciado con una concentración de aceites y grasas de 0.9730 y hemos terminado en la simulación 100 con 0.6784 gramos por litro. Cabe recalcar que las simulaciones han sido pues de manera manuales, no se ha utilizado ninguna bomba, sino que se ha procedido a hacer una simulación para luego tomarlo en un balde y luego volver a hacer una segunda simulación, así en un intervalo de 100 veces. Y justamente durante todos esos intervalos pues se ha procedido pues a medir la concentración de aceites y grasas en cada 20 simulaciones, en cada intervalo de simulaciones, y se ha podido verificar que la concentración de aceites y grasas ha ido disminuyendo. En este caso particular de HDP ha ido disminuyendo, lo cual pues la diferencia de concentración de aceites y grasas es la que ha quedado pues impregnada en las paredes de las tuberías. Con respecto a la tubería de cobre, de la misma manera, hemos iniciado el experimento con una concentración de 0.8251 y hemos finalizado el experimento con una concentración final de 0.6315. Con respecto a la tubería de PVC, igual hemos iniciado el experimento con una concentración de 0.9060 gramos por mililitro y hemos terminado el experimento con una concentración de 0.7076 gramos por mililitro. Y por último, en la tubería de PPR hemos iniciado la concentración del experimento con una concentración de 0.8855 y hemos terminado el experimento con una concentración de 0.8227 gramos por mililitro. Y acá tenemos un cuadro comparativo de las concentraciones de aceites y grasas en cada tubería a lo largo de 100 simulaciones. Los valores en rojo son los valores interpolados debido a la falta de datos que hemos carecido en ese momento, lo cual se ha interpolado en base a los valores anteriores y posteriores, sacando una media para poder así pues relacionarlo con los valores que así teníamos de otras tuberías. Ahora, algo inusual también que he visto, en especial con la tubería de PVC y PPR, fue que en la simulación 100 ha habido pues un incremento de la concentración de aceites y grasas. Yo he tenido la hipótesis, tengo la hipótesis también, la explicación de que en ese momento hubo autolimpieza, pues, ¿no? Porque como mencioné al inicio, estas dos tuberías se ha hecho pues, en el mes de noviembre, cuando la temperatura pues alcanzó cerca de los 30 grados Celsius, la temperatura ambiental. Obviamente pues el afluente, que es la batea sur, pues no estaba pues abierto a la intemperie, lo cual hacía pues que el agua residual graso pues se calentara pues, ¿no? De manera ambiental, y eso pudo haber generado pues estos resultados un poco anómalos, pero que de todas maneras se sirven para poder sacar una conclusión ya determinada. Ahora, dejando de lado esos últimos resultados anómalos, como el que dije, se ha evaluado en las primeras 80 simulaciones una reducción total de concentración de aceites y grasas, en donde hemos sacado que la tubería de cobre ha tenido una mayor déficit de concentración de aceites y grasas, con un valor o una diferencia de 0.3217 gramos por mililitro.
De ahí le sigue la tubería de polietileno, que es la que también ha almacenado más grasas en su tubería, o sea, adherido a más grasas en las paredes de la tubería, con una diferencia de concentración de 0.2635 gramos por mililitro. Y ahí le sigue el PVC y con 0.2504 gramos por mililitro. Y al final el PPR con una concentración o diferencia de concentraciones de 0.1306 gramos por mililitro. Ahora, la condición final de las tuberías, lo vamos a ver a continuación. Podemos ver que la tubería de cobre y el polietileno, podemos ver una muestra de grasa impregnada, ¿no?, en las paredes de las tuberías. Y la tubería de PPR es la que menos grasa se ha adherido, podemos ver en la gráfica derecha. Si bien es cierto está sucia y todo, pero no al extremo que como el polietileno, el cobre o el PVC. Ahora acá también tenemos una relación de la concentración de aceites y grasas del agua residual a lo largo del recorrido de las tuberías. Podemos ver que a medida que vamos llevando a través de las simulaciones, que es una longitud pues equivalente, recordemos que la longitud que hemos escogido es de 3 metros, o sea, una simulación equivale pues a un recorrido de 3 metros, dos simulaciones, un recorrido equivalente de 6 metros, de esa manera, podemos ver que a medida que aumenta la longitud equivalente, la concentración de aceites y grasas va disminuyendo. Lo podemos ver en el polietileno, en el cobre, también en el PVC y en el PPR. A pesar de que, como vuelvo a mencionar, en la última evaluación de las simulaciones ha habido pues un incremento pues de la concentración de aceites y grasas debido pues a la autolimpieza que genera el aumento de la temperatura. Ahora, con ayuda de estos resultados, también he procedido a calcular o determinar una función polinomial que pudiera pues determinar o predecir el decrecimiento de la concentración de aceites y grasas. Acá tenemos, por ejemplo, la longitud equivalente a la reducción de la concentración de aceites y grasas, y en base a estos resultados podemos sacar una ecuación polinomial que describa la reducción de la concentración de aceites y grasas en base a la longitud de la tubería equivalente. Ahora, ¿cómo sabemos que esta ecuación polinomial pues son fieles a los resultados obtenidos en el laboratorio? Pues lo podemos hacer mediante con un margen de error, y vemos que el margen de error está pues en 0.004, 0.011, 0.04. O sea, podemos ver que esta ecuación donde x es la longitud equivalente de la tubería y f de x la reducción de la concentración de aceites y grasas, podemos ver pues que la ecuación es más o menos fiel a lo sacado en laboratorio. Lo mismo análisis hemos hecho para el cobre, lo cual hemos sacado pues esta ecuación, una ecuación pues de grado -9, igual con un margen de error para poder verificar que los resultados sean más o menos equivalentes a lo obtenido en el laboratorio. Lo mismo para el PVC y para el PPR. Ahora también hemos determinado el decrecimiento de la concentración de aceites y grasas por intervalo de longitud recorrida. Si bien es cierto, si consideramos una longitud de 1 metro, la concentración de aceites y grasas tanto al inicio como al final va a ser la misma, debido a que en 1 metro pues no le da tiempo suficiente a la grasa para adherirse. Lo que se ha hecho es pues hacer una simple equivalencia matemática, ¿no? Lo que se ha obtenido es la concentración de aceites y grasas en la simulación 20, o sea 60 metros lineales equivalentes, y la diferencia con la concentración de aceites y grasas en la simulación 0, y con eso tenemos pues la concentración de aceites y grasas, que la diferencia, y con eso también tenemos la equivalente. Acá tenemos una relación con la temperatura, en donde podemos ver que en el HDPE, PVC y PPR, a medida que aumenta la temperatura, fue disminuyendo la reducción de la concentración de aceites y grasas. Con respecto al cobre fue un material un poquito más anómalo, pero también hay que tener en cuenta que la tubería de cobre está más propenso a sufrir corrosiones. Justamente hay una investigación, una tesis, que en el 2021, donde se ha estudiado algunos microorganismos que justamente generan corrosión en el cobre, y justamente estas corrosiones generan microfisuras, pues, ¿no?, en la tubería de cobre. Y ahí es donde las bacterias o microorganismos pues, pueden aprovechar a almacenarse ahí, generando un biofilm, y este biofilm pues, absorbe las grasas. Eso explicaría el por qué justamente hubo mayor retenimiento de grasas en la tubería de cobre, a diferencia del polietileno, PVC y PPR, que son un poquito más difícil que sufran corrosión, y además al mantener una
una superficie lisa, no hay tanto ese riesgo de generar pues biofilms en pequeñas fisuras. Y acá tenemos las tuberías al final de la investigación, cómo están quedando. Ya, en la grasa adherida en las paredes de las tuberías, como les dije, tenemos una reducción de concentración de aceites y grasas por metro lineal, que lo que se hizo fue pues hacer esta diferencia entre el afluente y el efluente entre 3 veces el número de simulación. ¿Por qué 3? Porque es la longitud que ha tenido cada tubería. O sea, en una simulación son 3 metros, en 2 simulaciones son 6 metros, así tenemos la reducción de concentración de aceites y grasas por metro lineal, ¿no? Lo cual sería imposible poder obtener en el laboratorio, pero matemáticamente pues sí podríamos tener una equivalencia. Y acá tenemos la reducción de aceites y grasas por metro lineal. Obviamente tenemos varios valores, porque nosotros hemos tenido bastantes valores del laboratorio. Para simulación 20, simulación 40, simulación 57 hemos tenido diferentes resultados de concentración de aceites y grasas finales, pero en cada una de ellas se ha sacado pues una diferencia y se ha dividido entre la longitud equivalente. De esa manera hemos sacado pues una diferencia de concentración de aceites y grasas por metro lineal para cada intervalo de simulaciones. Ahora, para obtener un valor homogéneo, lo que se ha procedido a hacer es sacar una media aritmética de cada tubería para así tener un solo valor de reducción de concentración de aceites y grasas por metro lineal de cada tubería. Y acá, como les explico, la interpretación de estos resultados es justamente eso, ¿no? En 60 metros lineales a lo largo de la tubería de polietileno, la reducción por metro lineal es de 0.00078, algo que en laboratorio sería imposible determinar, porque, como vuelvo a repetir, en un metro pues no le damos el tiempo suficiente a la grasa para adherirse a la tubería, pero matemáticamente podríamos sacar un aproximado. Igual podemos interpretarlo para la tubería de cobre, para la PVC y para el PPR. Y como les dije, para sacar un valor homogéneo, porque tenemos varios resultados debido a la gran cantidad de resultados que tenemos del laboratorio, lo que se ha hecho es sacar una media aritmética de todos los valores de reducción de concentración de aceites y grasas por metro lineal para sacar un solo valor homogéneo para cada una de las tuberías. Ahora también podemos determinar, al menos matemáticamente, el tiempo de operación máxima para cada tubería antes de poder obstruirse. Sin embargo, este análisis se vio limitada a varias condicionales. Por ejemplo, tener un caudal constante y tener una variación de concentración de aceites y grasas por metro lineal constante. En situaciones un poco ideales, ¿no? Porque nunca tenemos un caudal constante y obviamente la reducción de la concentración de aceites y grasas tampoco no es constante. Pero si consideramos esos valores constantes, sí es posible sacar un tiempo aproximado de operación máxima para cada tubería. Por ejemplo, nosotros acá podemos partir a partir del diámetro. Del diámetro tenemos el área de la tubería y a partir del área, considerando 1 metro de longitud de tubería, podemos sacar el volumen de la tubería, lógicamente. Pero si consideramos que... ¿Cómo entró? Pero si consideramos que toda la tubería está obstruida, entonces el volumen de la grasa obstruida va a ser pues el volumen de la tubería. Ahora la masa, obviamente, de grasa almacenada sería pues la densidad de la grasa pues por el volumen de la grasa en 1 metro de tubería. Y justamente lo podemos sacar. El tiempo que demore en obstruirse cierta tubería lo podemos determinar como el volumen máximo de agua residual que puede circular en esa tubería entre el caudal. O sea, ¿en cuánto tiempo se va a obstruir? Bueno, eso depende del volumen máximo de agua residual que va a circular. El volumen máximo de agua residual que circula, eso lo dividimos entre caudal es volumen del tiempo, y sacamos el tiempo. Obviamente es por 1 metro, considerando 1 metro lineal. Lo multiplicamos por L, tenemos una tubería pues ya de 2 metros, 3 metros, 4 metros, multiplicamos por L, y ahora ese volumen máximo de agua residual que puede circular, podemos también ponerlo como la masa obstruida entre la concentración de aceites y grasas por metro lineal, ya que la concentración de aceites y grasas justamente es la cantidad de grasas en gramos que tiene esa agua residual, que es 1 litro. Por eso que sus unidades son gramos por litro. La cantidad de grasa en gramos en cierto volumen en litros de agua residual. Ahora esa masa que se va a obstruir en la tubería lo podemos poner como densidad por el volumen de obstrucción, y ese volumen de obstrucción pues justamente, como mencioné anteriormente, es la sección de la tubería
Bueno, en este caso por 1, porque ya estamos multiplicando por L, sería por 1. Y hacemos constante lo que tiene que ser constante. En este caso, pues la sección de la tubería entre la concentración de aceites y grasas por metro lineal, que ya la hemos hecho constante. Y de esta manera tenemos un tiempo aproximado, justamente en base a estos valores, pues K, que es justamente la sección entre la variación de la concentración de aceites y grasas por metro lineal, por la densidad, por la longitud entre el caudal de operación. Ese mismo análisis hacemos pues para el polietileno. Tenemos el diámetro, el área, en base al área, por este ejemplo nada más se ha considerado 85% de obstrucción antes del proceso de mantenimiento, por tema de ejemplo nada más, y en base a eso hemos sacado pues el volumen de la grasa que se ha obstruido, simplemente sería el 85% del volumen de la tubería. La densidad lo tenemos, sacamos pues la masa de grasa obstruida, y en base a eso lo dividimos entre la concentración de aceites y grasas por metro lineal del polietileno, que lo tenemos también, mencioné, y tenemos pues justamente el volumen máximo de agua residual, ¿no? El volumen máximo de agua residual que puede circular por la tubería de polietileno. Ahora eso lo dividimos entre caudal y tenemos el tiempo de obstrucción. Obviamente un caudal constante, vuelvo a mencionar. Tenemos justamente estos valores. Para un caudal constante de 0.05 tenemos un tiempo de obstrucción de 10 horas 48 minutos. Y para un caudal de 10 litros por segundo, un tiempo de obstrucción de 3 minutos. Ahora, este valor K para el polietileno sería pues 2.04 por la densidad, por la longitud entre caudal. Ahora, ¿cómo sabemos que justamente sería la fórmula que puede, digamos, predecir el tiempo de obstrucción? Pues lo comparamos sus resultados con los resultados que hemos tenido en este cuadro y vemos pues que el margen de error es a lo mucho de 1 minuto. Mientras va aumentando el caudal, el margen de error va disminuyendo. O sea, en pocas palabras, esta fórmula 2.04 por densidad por longitud entre caudal predice pues es el tiempo que demoraría en obstruirse una tubería de polietileno. El mismo análisis hacemos para la tubería de cobre. Tendríamos esta fórmula 1.47 por densidad por longitud entre caudal. Y tenemos ahí también el margen de error de la fórmula para verificar que justamente se asemeja a calculado. Y lo mismo hacemos para el PS, que en este caso sería 2.27 por densidad por longitud entre caudal. Lo mismo hacemos para el PPR, 2.79 por densidad por longitud entre caudal. Y podemos también sacar una fórmula general para cualquier tipo de tubería. En este caso sería pues 250 por el porcentaje de obstrucción, que como mencioné en este ejemplo ha sido 85%, pero puede ser pues cualquier tipo de porcentaje, dependiendo pues qué tan obstruida estará la tubería. Si queremos que la tubería esté totalmente obstruida, pues ponemos 100%. También esta fórmula depende pues del diámetro, la densidad del agua residual graso, la longitud obviamente de la tubería, el caudal constante y la concentración de aceites y grasas, las diferencias de concentración de aceites y grasas por metro lineal, que también tienen que ser constantes. Y como conclusiones, en la parte experimental podemos sacar, como mencioné, que la tubería de PPR sufre menos obstrucción de grasa en el transporte de agua residual graso. Como mencioné, la tubería de PPR es más lisa y además también como tiene varias capas, no es afectada tanto pues, por la temperatura ambiental. Caso contrario ocurre con la tubería de cobre, que es la que mayor obstrucción sufre en el transporte de agua residual grasas. Y como vuelvo a citar, justamente hay una investigación, es una investigación de Chile, que justamente nos menciona que hay bacterias que corroen más fácilmente la tubería de cobre. Esta corrosión genera pues microfisuras en la tubería de cobre, lo cual facilita pues los biofilms en las mismas. Y estos biofilms lo que hacen pues es absorber mayor material orgánico, en este caso las grasas. Y eso explicaría de por qué la tubería de cobre es la que mayor obstrucción o mayor aceites y grasas se ha adherido pues, en estas mismas. Ahora, otra conclusión que podemos sacar es que en la tubería de PVC hay una autolimpieza de tubería a temperaturas de agua residual graso mayor a 30 grados Celsius. La tubería de PVC, pues al no tener tantas capas como la de PPR, justamente ha sido mucho más fácil que esta pues sufriera pues una autolimpieza debido al aumento de la temperatura ambiental. Y la obstrucción por grasa en las tuberías crece a menudo que tengamos un agua residual graso con mayor densidad y decrece con el incremento de la temperatura. Eso sería todo. Muchísimas gracias.